Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Yo soy Jimena Aguilar y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este espacio que más que un seminario es un punto de encuentro entre el conocimiento, la vocación y el compromiso por la salud. Hoy abordaremos un tema de gran importancia: anticuerpos antinucleares en diagnóstico reumatológico. Una ponencia que no solo es útil, sino verdaderamente relevante para todos los involucrados en el diagnóstico clínico. Probablemente alguna vez durante alguna consulta han escuchado acerca de dolores articulares persistentes, fatiga inexplicable o rigidez matutina. Sí, hablamos de enfermedades reumatológicas que en México afectan alrededor del 10% de la población. Y lo más preocupante es que muchas veces se diagnostican tarde, cuando el daño ya está hecho. Las enfermedades reumatológicas no solo deterioran la calidad de vida del paciente, sino que también implican un gran costo emocional, físico y económico. Pero como bien sabemos, el diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia. Y ahí es en donde entran los anticuerpos antinucleares, nuestros protagonistas del día de hoy. Y es que estos marcadores, cuando se interpretan correctamente y se integran a la evaluación clínica, se convierten en herramientas poderosas para mejorar el pronóstico de los pacientes. Por ello, en esta ocasión, nos acompaña el químico bacteriólogo parasitólogo Andrés Mendiola Jiménez, un profesional de excelencia certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Química Clínica, socio activo en el Colegio de Profesionales de la Química Clínica de Nuevo León y diplomado en calidad y seguridad en la atención y en la medicina de laboratorio. Además, ha coescrito diversas publicaciones en el área de reumatología y actualmente es jefe de laboratorio clínico de autoinmunidad y responsable de programas de calidad de laboratorio en el Servicio de Reumatología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un verdadero referente en el área. Pero antes de cederle la palabra, les recuerdo que al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que les invito a ir dejando sus preguntas en el chat. Y ahora sí, iniciamos. Adelante, químico. Hola, el tema que me toca a mí hablar hoy es el tema de anticuerpos antinucleares en el diagnóstico reumatológico. Iniciamos con lo que es el sistema inmune. El sistema inmune nos ayuda a protegernos de agentes extraños, ya sean virus, ya sean bacterias, algunos venenos, algunos elementos químicos que se encuentran en el ambiente. Nos puede ayudar el sistema inmunológico a protegernos de esto. Sin embargo, en ocasiones, el sistema inmunológico no funciona de manera correcta, por lo cual surge la autoinmunidad. Y la autoinmunidad se refiere a la falla o pérdida de los mecanismos que permiten la tolerancia hacia los elementos propios del organismo. Es decir, nos podemos atacar a nosotros mismos. Podemos tener ataques en el cerebro, en la piel, en diversos órganos, en los pulmones, en el hígado, inclusive en la sangre, y tener algún tipo de autoinmunidad, puesto que nuestros anticuerpos no nos reconocen como propios y nos reconocen como un elemento extraño también. Bueno, el laboratorio se involucra en esta parte de la autoinmunidad con exámenes de laboratorio que ayuden al diagnóstico clínico y tratamiento de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y la utilidad de la prueba para corroborar o excluir un diagnóstico presuntivo está determinada por la sensibilidad, especificidad y las características diagnósticas de la prueba, así como el objetivo de la prueba y principalmente la situación clínica del paciente. Sabemos que en el consultorio se inicia con el diagnóstico del paciente. Primero el médico diagnostica al paciente y nos lo manda a nosotros ya cuando él vio la situación clínica. Él sabe cómo está el paciente, ve sus signos, ve sus síntomas y nos envía al paciente a nosotros de tal manera que nos dice qué prueba quiere realizar. Y la prueba de anticuerpos antinucleares es la primera prueba que se realiza. Es una prueba considerada de tamizaje, la cual nos va a ayudar a nosotros, laboratorio, y a los médicos a discernir entre qué pruebas inmunoespecíficas realizaremos posteriormente. Para esto surge la siguiente pregunta: ¿debo usar siempre el mismo laboratorio? Y bueno, pues los laboratorios deben estar estandarizados. Sus procesos son un pilar fundamental para la mejora de la calidad. Y esto les va a permitir a los laboratorios clínicos disminuir las desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades y establecer criterios técnicos y de calidad de acuerdo a las guías, especificaciones, normas nacionales e internacionales.
va a permitir alcanzar un resultado de manera más eficiente y garantizar así la seguridad de sus pacientes. Nosotros como laboratorio tenemos la obligación de estandarizar nuestros procesos, pero los médicos también deben de garantizar esa estandarización. ¿Cómo? Conociendo a los laboratorios. Ustedes como médicos pueden acudir al laboratorio, pedir hablar con el jefe de laboratorio y que el jefe de laboratorio les permita acceder a este y ver cómo realizan sus procesos. Además, es importante que como médicos conozcan cuáles son las marcas de pruebas de laboratorio que utilizan para anticuerpos antinucleares, debido a que la estandarización a nivel fábrica no es muy estandarizada. Entonces, un fabricante puede hacer de alguna manera la elaboración de las células EP2 y usar diferentes conjugados, así como usar diferentes concentraciones de algunos reactivos, y eso presentar ligeras variaciones. Por lo cual, si estamos utilizando laboratorios indistintamente, estos pueden darnos resultados que no son concordantes entre sí. Por eso es importante que el médico conozca a qué laboratorio está mandando la prueba y qué prueba está manejando, para que al menos siempre tenga el mismo reactivo que se está utilizando el químico, y de esa manera el resultado sea más estandarizado. Y bien, los laboratorios, así como los médicos, debemos de conocer que existe el Consenso Internacional de Anticuerpos Antinucleares, llamado ICAP, el cual se encargó de estandarizar la parte de los anticuerpos, de tal manera que antes nosotros teníamos diversos anticuerpos con diversos nombres. El mismo anticuerpo se llamaba de distintas maneras y eso causaba cierto conflicto porque al llegar a los resultados, si el médico no estaba consciente de que tenía varios nombres, pues podía llegar a pensar que era diferente el resultado, cuando en realidad era el mismo. Entonces, ¿qué hace el consenso? El consenso nos pone un número de AC, un número de anticuerpo. Ahora tenemos el árbol de anticuerpos, el cual nos ayuda a saber cuál es el anticuerpo por su nombre común, más por su número de AC también. Y bien, también nos ayuda a establecer un mejor control de nuestros reportes. Un reporte de anticuerpos antinucleares pues debe de contener el nombre de dónde se realizó el estudio, algunos datos del estudio, la fecha en que se realiza el estudio, el nombre del paciente, con su fecha de nacimiento y algún número de identificación para este paciente. Además, debe de decirnos cuál es la prueba. Es importante conocer que la prueba de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia con células HEP2 es el gold estándar para realizarse esta prueba. Entonces, no es una prueba por ELISA, no es una prueba por inmunoblot, es una prueba por las células HEP2. Y si utiliza la técnica de inmunofluorescencia indirecta, la prueba se realiza en suero. También debería de contener el resultado con el nombre común, el que maneja el laboratorio, más el número de AC, así como el título final al cual llegó a ese anticuerpo. Y un valor de corte. El laboratorio establece su propio valor de corte. Esto en base a un estudio de diversos pacientes negativos contra diversos pacientes positivos y se llega a un valor de corte en ese grupo de pacientes que va a ese laboratorio. Sin embargo, el médico también puede establecer su propio valor de corte. No tiene que ser necesariamente el mismo valor de corte del laboratorio. Todo esto es de manera observacional en el caso del consultorio, pero en el caso del laboratorio es de manera de investigación. Puede contener o no imágenes de los anticuerpos. También a veces se sugiere los conocemos como estudios reflex. En caso de que dé positivo, por ejemplo, un homogéneo positivo, nos va a indicar pues que el paciente debería de realizarse anticuerpos anti-DNA, antinucleosomas, anti-Rho, anti-Smith. Pues esos estudios podría llegar a contenerlos. Y también se puede llegar a contener los resultados en número de cruces. El laboratorio debe de reportar todo lo que vea, todo lo que ve en los resultados, y es importante todo lo que se está reportando a final de cuentas. ¿Por qué? Porque un resultado nos puede dar indicativos de alguna enfermedad que está por aparecer en el paciente. Muy bien, hablábamos del árbol de anticuerpos antinucleares. El árbol de anticuerpos antinucleares en un inicio solo contaba con la parte del núcleo, el citoplasma y el aparato mitótico.
llegábamos hasta el patrón AC28 solamente en un inicio. Posteriormente, unos años después, se agregó el patrón topoisomerasa 1, que es el AC29. Después se agregó el negativo y actualmente se acaba de agregar el término no clasificado o ACXX, el patrón AC30 y el patrón AC31. Cuando el químico reporta estos patrones, ustedes pueden consultar la página de Anna Patterns y en Anna Patterns nos dice exactamente qué significa cada uno de estos anticuerpos. Y estos anticuerpos además tienen información de primer nivel y de segundo nivel y artículos de investigación científica, los cuales nos pueden ayudar muy bien para poder comprender qué es lo que nos está reportando el laboratorio. Y esto lo vemos dentro de la página del ICAP. ¿Sí? Y ahí podemos elegir el anticuerpo el cual nos han dado, el cual va a venir por su número de C, va a venir una serie de imágenes para saber qué es lo que el químico vio, algunos nombres alternos, la descripción del patrón, antígenos relacionados y, como lo dije, la relevancia clínica. Muy bien. Hablando de los anticuerpos antinucleares, estos se realizan mediante las células HEP2. Y les decía hace rato que es importante que conozcan las diversas marcas. ¿Por qué? Porque las diversas marcas han trabajado con estas células. Las células HEP2, las cuales provienen de un paciente de cáncer de laringe, allá por los años 50, se extrajeron esas células, se inocularon en ratones y se obtuvieron las células HEP2. Estas células son las que actualmente utilizamos. Cabe mencionar que este término HEP2 significa Human Epithelium y que inicialmente, antes de tener HEP2, solo veíamos 5 patrones, que eran el homogéneo, el nucleolar, el moteado, el periférico y el centromérico. Y de ahí del nombre de anticuerpos antinucleares. Actualmente sabemos que vemos todas las células, no solo el núcleo. Por lo tanto, el término anticuerpo antinuclear se dice que es un término mal empleado. Pero debido a que es un término que ya se acuñó en muchos años, pues es difícil quitar ese nombre. Así es que los laboratorios siguen manejando ese nombre. Sin embargo, debemos de saber que vamos a reportar todos los elementos formes que veamos dentro de la célula. Y bueno, les decía, otras marcas pueden manejar, por ejemplo, el término HEP2000, que se refiere a células las cuales han sido modificadas genéticamente para que sean más sensibles a el patrón Rho. ¿Por qué? Porque el Rho sabemos que puede darnos negativo en las células HEP2, debido a que éstas tienen poca sensibilidad a ese patrón. Y por lo tanto pueden salir negativas y ocasionalmente recibir un resultado negativo en antinuclear y positivo en ELISA para Rho. Y no significa que esté mal hecho el resultado, simplemente significa que tiene menos sensibilidad. Pero las células HEP2000 ayudan a eliminar este problema. También existen las células HEP2010, las cuales son células sumamente grandes, más grandes que el HEP2, y que además se dividen de una forma más rápida, que nos ayuda a nosotros como químicos a identificar mejor los patrones antinucleares, puesto que no solamente vemos lo que hay en el núcleo, sino también vemos a las células que están en división. Estas son muy importantes para identificar cada uno de los patrones. Por ejemplo, el patrón múltiples puntos nucleares o escasos puntos nucleares es muy similar al patrón centromérico que tenemos aquí. Sin embargo, el patrón puntos nucleares no nos da positividad en las células en división, por lo cual el laboratorio puede distinguir con esto muy fácilmente entre qué patrón está viendo de uno y otro. Muy bien. Otra cosa muy importante a conocer es el valor de corte. Y es importante mencionar que ningún título es diagnóstico de enfermedad. 1/3 de la población tiene títulos de 1/40, mientras que el 5% de la población tiene títulos de 1/160. Y en población pediátrica sí es importante valores un poco más bajos, puesto que en pediatría se maneja de manera diferente los valores de corte. Y podemos decir que los anticuerpos ANA son una prueba de tamizaje y no deben de ser utilizados para el monitoreo de la enfermedad. Es decir,
cuando mandamos a hacer anticuerpos antinucleares es suficiente para el diagnóstico. No es necesario darle al paciente el tratamiento y luego decir, vamos a mandar anticuerpos antinucleares a ver cómo cambiaron. Eso no es necesario. Sin embargo, puede ocurrir el caso extraordinario donde un paciente sabemos que debuta con una enfermedad y a los años puede desarrollar una nueva. Y ahí sí podría valer la pena realizar nuevamente los anticuerpos antinucleares, pero solo para diagnosticar otra enfermedad, no para ver el pronóstico de esta. El negativo, pues es algo sencillo de entender, que se determina con el punto de corte para diferenciar entre una muestra ANA positivo de una que tiene ANA negativo. Simplemente son células que vemos sin positividad. Muy bien. El DFS70 es un anticuerpo el cual es muy importante dentro de los patrones antinucleares, puesto que este patrón en general no está asociado a enfermedades reumáticas. Pacientes con este anticuerpo generalmente no van a presentar ninguna enfermedad, pero eso no quiere decir que el anticuerpo sea protector, de ninguna manera lo es. Solo quiere decir que este anticuerpo puede darse por otro tipo de índoles. Por ejemplo, la dermatitis atópica, enfermedades relacionadas a los ojos o el asma. Vemos cómo se relaciona en este artículo en 0% para lupus eritematoso y artritis, aunque actualmente ya sabemos que un porcentaje algo bajo de los anticuerpos anti-DFS70 sí se van a manifestar en lupus, sobre todo ahora que tenemos el nuevo patrón. Pero este patrón, su relevancia importa precisamente en la poca relevancia clínica que tiene. Pues cuando alguien tiene un paciente así, es signo de que probablemente no tenga nada, siempre y cuando no tenga ninguna clínica sugestiva. O bien, si tiene títulos muy altos, hablando 640, 1280, puede ser que ese paciente en algunos años desarrolle una enfermedad autoinmune, para lo cual se sugiere que al médico se le dé un seguimiento a lo largo de este tiempo para poder detectar la enfermedad a tiempo. Bien, este trabajo solamente es un trabajo donde se mandaron a distintos laboratorios a que detectaran el patrón de DFS70 y vemos que ninguno de ellos fue capaz de detectarlo. Y es por eso que cuando ustedes piden un DFS70 y reciben un homogéneo positivo, pero no tienen clínica, pues pueden solicitar al laboratorio que realice el anti-DFS70 por otra técnica, ya sea ELISA o BLOT. Bueno, el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca los propios tejidos. Afecta principalmente la piel, las articulaciones, los riñones, el corazón y otros órganos. Y se caracteriza por un brote de remisiones con síntomas variados entre cada paciente. Sus síntomas son fatiga extrema, dolor e inflamación articular, erupción malar, dolor torácico, dificultad para respirar y otros problemas pulmonares, además de afecciones renales, y los síntomas pueden manifestarse de forma irregular, lo que va a dificultar el diagnóstico. Bien, decíamos acerca del valor de corte. Muchos laboratorios pueden tener un valor de corte arriba de 1 a 160. Eso no significa que el valor de corte de 1,80 no sea, o el 1,80 no sea importante. Un resultado positivo para ANA por sí solo no es un diagnóstico definitivo de lupus, pero aumenta la sospecha y debe ser interpretado junto con otros criterios clínicos. Por ejemplo, el ACR, junto con el EULAR, en el 2019, emitieron esta serie de criterios para determinar pacientes con lupus. ¿Y cómo es que vamos a aplicar estos criterios? Bueno, estos criterios, cuando nos reportan un paciente con anticuerpos antinucleares positivos 1,80 en células CREB2 y el paciente tiene cierta clínica, pues bueno, aplicamos los criterios. Y si tenemos más de 10 puntos en estos criterios, donde también está incluido el DNA y el SM, pues bueno, podemos tener la certeza de que el paciente tiene lupus. Sin embargo, hay que aclarar que estos criterios aún no han sido validados. Pues el diagnóstico temprano es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un tratamiento adecuado y ayuda a controlar las recaídas
reduciendo complicaciones a largo plazo. Tratamientos oportunos con inmunosupresores, antiinflamatorios y en algunos casos terapias biológicas. Un seguimiento regular es esencial para ajustar el tratamiento y prevenir los daños de los órganos. Por ejemplo, anticuerpos anti-Smith complementos pues son signos de lupus. El antiperribosomal nos indica un neurolupus. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde podemos ejemplificar mejor lo que hablábamos hace rato. Los anticuerpos antinucleares tienen una frecuencia muy alta del 93 al 99% en los pacientes. Sin embargo, su especificidad es baja y su asociación clínica va a ser nula por sí solo. Sin embargo, si agregamos un anti-DNA, el cual tiene una frecuencia menor, pues el criterio diagnóstico ya es alto. Esto quiere decir que primero se debe hacer el ANA antes de realizar el DNA y el SM, que son criterios diagnósticos ambos. Dijimos que el perribosomal es para el lupus neuropsiquiátrico y las histonas, pues en una especificidad baja, nos va a dar lupus inducido por fármacos. Y así tenemos otra serie de anticuerpos, los cuales podemos nosotros establecer para el criterio de lupus. El síndrome de Sjögren es una enfermedad la cual se caracteriza por el atrofio de las glándulas lagrimales y salivales, lo cual nos lleva al síndrome de ojo seco y boca seca, para lo cual el Colegio Americano de Reumatología dio estos 3 criterios para el diagnóstico de la enfermedad, y uno de ellos es la presencia de anticuerpos anti-Ro y o anticuerpos LA o el factor reumatoide positivo, más anticuerpos antinucleares ANA positivos a títulos mayores a 320. Estos anticuerpos hablamos de que es moteado fino, moteado grueso y algún citoplásmico. También la biopsia de glándula salival menor con foco de infección bacteriana de la glándula salival o la queratoconjuntivitis seca con un score de tinción ocular con verde de lisamina o fluoresceína menor de 3. 2 de estos criterios que se cumplan nos dan una sensibilidad y una especificidad de un 93 y un 95% específicamente. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune bastante rara con una prevalencia de entre el 15 al 17 personas por cada 100,000 habitantes. Tiene una clínica muy variable y una morbilidad y mortalidad alta. Se caracteriza por fibrosis cutánea extensa, alteraciones vasculares. Esta es multisistémica, está asociada a múltiples antígenos, a factores ambientales y a factores genéticos. Los anticuerpos antinucleares en el diagnóstico de esta enfermedad, pues, juegan un rol importante, principalmente los patrones punteados, los cuales están asociados a enfermedades mixtas del tejido conectivo, esclerosis sistémica y algunas otras enfermedades, así como los patrones nucleares y el patrón periférico o, como lo conocemos actualmente, membrana nuclear. Bien, para esto se puede hacer un perfil serológico de esclerosis sistémica y cutánea. Y empezaríamos primero por las células HEP2, la cual nos puede dar un patrón nucleolar, cual vemos aquí, y que nos va a ser indicativo de esclerosis. En este tipo de patrones es muy útil el uso de otras técnicas de laboratorio, por ejemplo, técnicas de inmunoblot, donde podemos tener en una misma tirita diferentes antígenos, por ejemplo, el SL70, centrómero A y centrómero B, que son de los más comunes, RP11, RP155, la fibrilarina, el NOR90, THTO, PMSSL100, PMSSL75, anti-Q, PDGFR y el ROS52. Todos estos nos van a ayudar en el diagnóstico de la esclerosis. Y bueno, cada uno de estos antígenos van a tener una sensibilidad y una especificidad diferente, la cual nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Si tenemos anticuerpos anti-SSL70 positivo o un nucleolar homogéneo, pues depende de la actividad y la evolución y el pronóstico del paciente, vamos a tener principalmente una esclerosis sistémica en su forma difusa. Los centrómeros A y B
nos van a dar principalmente una esclerosis en forma limitada, la RNA polimerasa, una esclerosis en forma difusa, y así cada uno de ellos nos va a ir guiando en diagnóstico del paciente. Ahora, hablábamos del nucleolar homogéneo, el cual sus antígenos principales van a ser PMSL75, el PMSL100, el THTO, y su asociación clínica va a ser con esclerosis o esclerosis más miopatías autoinmunes, enfermedades reumáticas sistémicas autoinmunes y una esclerosis limitada de THTO y sobreposición de PMSCL. Así es como vemos el patrón homogéneo, unos núcleos bastante grandes y con una célula en división, la cual no va a dar positiva. Usando la tira, pues podemos ver cómo este paciente nos da un PM100. De esa manera podemos corroborar el resultado. ¿Ok? Luego el nucleolar punteado o puntiforme, el cual va a estar asociado a la esclerosis sistémica, el fenómeno de Raynaud, síndrome de Sjögren y en ocasiones a cáncer. Y bueno, aquí vamos a ver ya muy punteado los nucleolos y vamos a ver una cantidad de puntos ahí dentro de la célula en división. Esta es otra imagen igual del mismo tema. Y vemos cómo estos pacientes nos dan positivos al antígeno NOR90. Ahora, las miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por lesiones musculares inmunomediadas que pueden estar asociadas con inflamación sistémica que involucra otras estructuras como las articulaciones, la piel, los pulmones y el corazón. Según los criterios del EULAR 2017, actualmente se clasifican en dermatomiositis juvenil, polimiositis, miopatías por cuerpos de inclusión y miopatías necrotizantes. Bien, estos anticuerpos son, digamos, algunos de reciente descubrimiento. En 1976, el primer anticuerpo descubierto fueron los Mi2, posteriormente un anticuerpo antisintetasa, que es el Jo1, luego el PL7, el SRP y PL12, y así fueron descubiertos varios. Y los más recientes, otro antisintetasa, que es el HMGCR, en el 2011, y en el 2013 los anticuerpos CN1A, que son anticuerpos de inclusión. Ahora la prevalencia y la especificidad de estos, pues bueno, va de una especificidad de un 100% hasta un 98%, y pues las prevalencias no son muy altas en algunas ocasiones, sin embargo, aquí están representadas. Bien, los patrones antinucleares dentro de estas enfermedades incluyen los moteados finos, como es el AC4, para Mi2 y anti-TIF1 y anti-Q. Los patrones de puntos nucleares múltiples, como el AC6 para el NXP2, el patrón moteado granular grueso, que es AC5 para el U1-RNP, y el patrón nuclear homogéneo, AC8 para el PMSCL. Los patrones moteados finos densos, AC19, anti-SRP, y el patrón moteado fino, AC20, que son los antisintetasas, el JO, el OJ, EJPL7, el PL12 y el anti-SO. Algunas manifestaciones clínicas para la solicitud de estos anticuerpos son pacientes con sospecha clínica de miositis y miopatías necrotizantes, artritis seronegativas, distrofias musculares sospechadas pero genéticamente no confirmadas, síntomas pulmonares primarios, enfermedades pulmonares intersticiales aisladas o fibrosis pulmonares. Bien, dentro de la sesión clínica y serológica tenemos que las dermatomiositis pues van a estar asociadas a el Mi2, el SAE, el MDA, TIF1 gamma y el NXP2. Las polimiositis van a estar asociadas a la SRP, el PL12, el Jo1, el PL7, el EJ y el OJ. El síndrome de sobreposición, que tenemos el PMSCL75, el PMSCL100 y el anti-Q.
Y para los anticuerpos de inclusión está el CN1A. Bien, también existe en la clasificación los anticuerpos específicos de miopatías, que básicamente son los antisintetasa, que son el Jo1, LJ, el OJ, PL7, PL12 y otros como el MDA5, el NXP2, el TIF1 gamma, que está asociado a cáncer, el SAE, el Mi2, HMGCR, el SRP. Estos anticuerpos suelen ser mutuamente excluyentes. Los anticuerpos asociados a miopatías son el PMSCL70, PMSCL100, el RO, que en ocasiones se va a encontrar junto con el Jo1 o con algún otro antisintetasa, el Q y el U1-RNP. Bien, los anticuerpos antisintetasa. Principalmente el Jo, el cual nos va a dar un patrón citoplasmático punteado fino, pues este anticuerpo va a estar presente en todos los pacientes con este síndrome, el cual está mediado por los anticuerpos anti-Jo, anti-HA, el anti-SO, el EJ, el PL7, el OJ, el KS y el PL12. Las miopatías necrotizantes, por ejemplo el SRP, nos va a dar un patrón citoplásmico difuso y se observa hasta el 5% de las miopatías. Está asociado al gen HLA-DQA1 y se ve principalmente en europeos y americanos. La variante C0102 en afroamericanos y partícula de reconocimiento de señal de 54 kilodaltas participa en las translocaciones de proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplásmico. El fenotipo de esta enfermedad muscular proximal simétrica grave nos da una CPK elevada y poca o nula manifestación cutánea. Se puede acompañar por disfagia enfermedad pulmonar intersticial y alguna descripción de alteraciones cardíacas. También se ha descrito en distrofia muscular y esclerosis sistémica. Bueno, las dermatomiositis son mutuamente excluyentes y ahora se consideran biomarcadores de diagnóstico para los subconjuntos de dermatomiositis y se presentan en manifestaciones cutáneas o pueden no presentar patología extracutánea. Aquí tenemos una serie de anticuerpos, por ejemplo, el Mi2, que va a tener una frecuencia de un 4 o un 20% y pues va a estar asociado clásicamente a dermatomiositis, con un patrón nuclear fino moteado. ¿Sí? Por ejemplo, el MDA5, el cual está asociado a melanoma y alguna diferenciación asociada a la proteína 5, tiene una frecuencia de un 13 a un 30% de miositis y puede darnos negativo o bien algún patrón citoplásmico indiferenciado, puede ser cualquiera. El SAE, pues bueno, ya dijimos, menos de un 10% y un nuclear fino nos puede dar ese patrón. Y así cada uno de los anticuerpos. Bien. Los anticuerpos contra la matriz nuclear o la proteína NXP2 que desempeña un papel en la regulación transcripcional, antes los conocíamos como MJ o P140, en su fenotipo usualmente nos presentan lesiones cutáneas leves con involucro muscular severo de edema periférico y disfagia significativa o calcinosis. Tiene una asociación con cáncer y en algunos resultados son contradictorios mayormente en hombres. Es común en dermatomiositis juvenil de un 11 a un 24% de la dermatomiositis. El anti-TIF1 gamma está asociado al HLA-DQA1, antes conocido como P15514. Usualmente se presenta en lesiones cutáneas, características de fotosensibilidad, lesiones en rojo-blanco similar a la psoriasis, con un involucro muscular y puede ocurrir que no sea severo. Está muy asociado a malignidad, mayormente en personas mayores a 40 años, más no en pacientes menores, pero puede asociarse a ovario, hematológicas y el colon. El anti-SAE, que también nos va a dar un patrón entre granular y difuso, está asociado al HLA-DRB1 y presenta lesiones cutáneas, disfagia, involucro muscular
poco al principio con posible desarrollo de miositis grave. Hay un riesgo de malignidad, sin embargo, este no es concluyente. El Mi2, el cual decíamos es el anticuerpo, el cual fue detectado en 1976, fue el primer anticuerpo de las miositis y se identifica en pacientes por fijación de complemento. Se involucran los genes HLA-DRB1 en sus variantes 071 y 032. Se localizan en el núcleo de las células de los mamíferos y su antígeno es destruido por tripsina. Usualmente se presenta en lesiones cutáneas con signo de CHAL o V al inicio agudo, va a tener un involucro muscular. Este no va a estar asociado a cáncer y son buenos respondedores a terapia. Bueno, estos anticuerpos asociados a miositis se pueden detectar en otras afecciones seleccionadas como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis o el síndrome de Sjögren. Están presentes en el 20% de los pacientes con miopatías, especialmente el U1-RNP, el PMSCL, el anti-Q, el anti-ROS52, el SCA o ROS60 son los más frecuentes. Generalmente no hay asociación con algún anticuerpo específico de miositis, excepto el ROS52. Cabe mencionar aquí que el ROS60 está más bien asociado a lupus, a síndrome de Sjögren, y el ROS52 está más asociado a las miopatías. Es por eso que cuando se mandan los estudios anti-RO al laboratorio, sí conviene preguntar al laboratorio qué peso molecular es el que están determinando en la prueba de anti-RO. Puede ser que el laboratorio tenga un ROS52 y estar determinando un anticuerpo el cual no es el correcto. El PMSCL se caracteriza por manifestaciones extramusculares más extensas, incluyendo la enfermedad pulmonar intersticial y cambios en la piel. Es una enfermedad superpuesta de miositis y esclerosis sistémica. Y bueno, vamos a ver ahí anticuerpos antinucleares positivos en su forma nuclear. El U1-RNP son positivos con miositis que se caracterizan por la presencia de fibras musculares necróticas y la asociación frecuente con signos extramusculares, que incluyen la enfermedad pulmonar intersticial, fenómeno de Raynaud y las manos hinchadas y o artralgias. Se sobreponen con la enfermedad mixta de tejido conectivo y estos vamos a ver patrones del tipo moteado, pero el moteado grueso o AC5. El ROS52 ocurre con frecuencia con anti-Jo1, aunque puede verse también de forma independiente, y que esto da una afección más grave del ROS52, identificado por la proteína TRIM21. Y como dije, es una proteína de 52 kilodaltons y puede encontrarse hasta en el 36.9 de los pacientes con dermatomiositis y polimiositis. Y estos pacientes van a ser los menos respondedores a terapia. El anti-Q da pocas o nulas manifestaciones cutáneas, da una debilidad distal, más frecuente en comparación con los otros subtipos de miositis y por la presencia de fibras musculares necróticas. Bueno, algunas conclusiones para terminar. Como sucede en la mayor parte de los exámenes de laboratorio, los estudios que utilizan en reumatología tienen limitaciones. Los médicos tienen que recordar que un diagnóstico se basa en los datos clínicos obtenidos mediante un exhaustivo interrogatorio, así como un detallado examen físico del paciente, y que las pruebas de laboratorio se emplean únicamente para apoyar una impresión o sospecha clínica. Es decir, la comunicación médico-químico es muy importante. Los médicos deben de acercarse a los químicos y los químicos deben de acercarse a los médicos. Porque como sabemos, estas pruebas, a diferencia de otras pruebas de laboratorio, hablemos, por ejemplo, un paciente va a un laboratorio a hacerse un perfil bioquímico y el laboratorio es capaz de decirle al médico, pues hay un daño hepático o
hay diabetes, por ejemplo, y el laboratorio da ese diagnóstico. También los laboratorios microbiológicos, por ejemplo, dicen exactamente cuál es el microorganismo que está interviniendo en la enfermedad del paciente. Inclusive se van más allá, pueden darnos el resultado para el tratamiento más correcto del paciente, diciéndonos cuáles de los antibióticos utilizados en la prueba fueron mejores respondedores para el paciente. En este caso, pues estas dos áreas de la química de la clínica del laboratorio, pues pueden dar diagnósticos, pueden dar inclusive tratamientos que ayudan mucho al médico. Sin embargo, sabemos que en lo que se refiere a autoinmunidad es muy diferente. Se dice que el gol estándar para pruebas de autoinmunidad no está en el laboratorio, está en el consultorio médico. El médico es el que ve frente a frente al paciente y el médico sabe exactamente qué es lo que tiene. Nosotros como laboratorio solamente conocemos la parte química biológica del paciente en el laboratorio. No conocemos sus signos, no conocemos sus síntomas. Por lo tanto, como laboratorio, estamos obligados a reportar todo lo que veamos en los anticuerpos antinucleares. Y estos deben de ser de utilidades para el médico y el médico, en base a estos resultados, establecer un criterio para poder solicitar los siguientes estudios. Porque a veces creemos que el solicitar directamente un anticuerpo le va a ayudar con la rapidez al paciente. Y no es cierto. Actualmente se conocen más de 100 antígenos, alrededor de 100, 150 antígenos en las células HEP2, de los cuales no todos están de manera comercial. Por lo tanto, los laboratorios no son capaces de realizar todos. Y aunque así se pudiera, si un laboratorio dice yo tengo un método por el cual puedo realizar todos los anticuerpos de una sola vez, resultaría una pérdida de dinero grandísima para el paciente, además de pérdida de tiempo, puesto que son muchos recursos lo que hay que utilizar para hacer todo al mismo tiempo. La célula HEP2 nos ayuda a hacer más eficiente el diagnóstico clínico de los pacientes. El interrogatorio, como dije, es muy valioso en la evaluación de los pacientes que refieren síntomas musculoesqueléticos y proporcionan el 80% de la información necesaria para orientar a un diagnóstico definitivo. La exploración física provee un 15%, mientras que los exámenes de laboratorio y las radiografías solo dan un 5% de este diagnóstico. Es por eso que decía yo que el médico es el gold estándar para la determinación de la prueba. Pero esto no significa que el laboratorio sea inútil en este diagnóstico. Al contrario, el laboratorio es muy útil en el diagnóstico del paciente. El laboratorio va a proporcionarle al médico ese pequeño porcentaje que le falta al médico para dar el correcto diagnóstico al paciente. Existen pacientes que a veces llegan al consultorio, se les da el diagnóstico y empiezan a tratarlos. Pero estos pacientes no responden al laboratorio. ¿Qué es lo que normalmente haría un médico? Bueno, se va a esperar un tiempo y va a modificar de acuerdo a los resultados del paciente a dar un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento, perdón. Y así se va a estar haciendo hasta que llegue al diagnóstico, al tratamiento definitivo para este paciente. Muchas veces el laboratorio tiene resultados, los cuales pueden ser muy útiles para el médico, para que desde un principio el médico se brinque todos esos pasos y el paciente pueda tener un reporte o una recuperación más pronta y evitar esos daños que a veces son irreversibles para el paciente. El médico debe estar consciente que el laboratorio le va a dar información muy importante. Desafortunadamente no existen estudios de laboratorio que sean exclusivos de alguna enfermedad reumática. El llamado perfil reumático es un mito. De forma general, estos estudios son innecesarios cuando se diagnostica un problema mecánico o un reumatismo extraarticular. Es muy común que llegue al laboratorio una persona, amiga nuestra o algún familiar de algún compañero nuestro y nos digan, oye, ¿me puedes hacer los estudios de autoinmunidad porque me duelen los dedos? Esto es un error, puesto que nosotros como químicos pues desconocemos de la parte clínica. Nosotros reconocemos la parte del laboratorio. Lo que debemos de hacer como laboratorio es enviar al paciente con el reumatólogo.
y que el reumatólogo decida si es necesario o no realizarse ciertos estudios, porque luego los estudios dan positivos y a veces son inespecíficos. Recordemos que los anticuerpos para enfermedades autoinmunes es muy común que estos den positivos de forma inespecífica o que den positivos años antes de que se manifieste la enfermedad. Pero para esto es necesario que el reumatólogo sea el que dé el seguimiento, no cada uno por su cuenta. Y el perfil reumático, pues como tal, no debe de utilizarse, puesto que cada paciente es diferente. Cada paciente, la enfermedad de cada paciente se maneja de manera diferente. Los anticuerpos son diferentes. Por lo tanto, es necesario que el médico primero revise al paciente, vea qué anticuerpos antinucleares salen positivos y en base a esto decidir cuáles son los anticuerpos inmunoespecíficos que el paciente requiere para su tratamiento. Les agradezco por este espacio. Les dejo ahí mi correo electrónico por si quieren hacer alguna pregunta o les interesa algo más acerca de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias al químico Mendiola Jiménez por esta valiosa exposición. Y ahora sí, como lo prometimos, vamos con la ronda de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta, doctor, dice así. En pacientes con manifestaciones clínicas sugestivas de lupus eritematoso sistémico, pero con ANA persistentemente negativos, ¿qué otras pruebas de laboratorio deberíamos considerar para confirmar o descartar el diagnóstico? Bueno, sí, para este tipo de pacientes, como dijimos, los anticuerpos antinucleares por sí solos no son suficientes para el diagnóstico del lupus. Existen otras pruebas, por ejemplo, el anti-DNA de doble cadena. Hay que recordar que el anti-DNA doble cadena, el gold estándar, es los anticuerpos por inmunofluorescencia también, que es la criteria lucilada. Existe otro método que es el de RIA, sin embargo, está entrando bastante en desuso. Además, existen los anticuerpos C3 y C4, bueno, los complementos C3 y C4 que nos ayudan a ver cómo va evolucionando la enfermedad en el paciente. Los anticuerpos anti-Smith también son suficientes para el diagnóstico del lupus eritematoso. Bien, doctor, la siguiente pregunta que envían. En niños con sospecha de enfermedades reumáticas, ¿existen diferencias significativas en la interpretación de los ANA en comparación con los adultos? Sí. Los niños, la población pediátrica debe ser tratada de una forma un poquito distinta. Así como la población adulta, sabemos que tienen anticuerpos positivos bajos, inespecíficos. Entre más edad tiene el paciente, es más probable que nos hagan anticuerpos positivos. En los niños, pues también los anticuerpos positivos en valores bajos nos pueden dar cierta guía acerca de la enfermedad, como por ejemplo la dermatomiositis juvenil, o bien en el lupus juvenil, también, por ejemplo, principalmente vemos anticuerpos moteados más que el homogéneo. Bien, doctor, otra de las preguntas que nos envían, que dice así, en pacientes con síndromes de superposición, por ejemplo, lupus con esclerosis sistémica, ¿existe una jerarquía o un anticuerpo principal que nos guíe mejor en el diagnóstico y el pronóstico? No existe esa jerarquía en los anticuerpos. Sin embargo, cuando tenemos múltiples patrones, estos anticuerpos pueden ser manejados de forma pronóstica, nos pueden ayudar al médico a dar de una manera más temprana el diagnóstico del paciente. Muchas gracias por todas sus preguntas tan pertinentes y por su participación activa que siempre enriquece estos encuentros. Y antes de continuar, quiero aprovechar para recordarles que en Salud Digna contamos con un canal exclusivo de atención personalizada para ustedes, los profesionales de la salud. A través de nuestro centro de atención al médico, podrán ponerse en contacto con nuestros asesores para resolver dudas, para compartir sugerencias o reportar cualquier inquietud relacionada con nuestros servicios, tecnología y programas. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos por WhatsApp al +52 1 565 112 97 13 o enviarnos un correo electrónico a coordinación.medica@salud-digna.org. Estamos aquí para escucharles y acompañarles en todo momento. Además, quiero compartir con ustedes un reconocimiento que nos llena de orgullo. En el ámbito del laboratorio clínico, contamos con la acreditación del Colegio Americano de Patólogos, la más prestigiosa a nivel internacional.
Esta distinción avala la calidad y precisión de nuestros procesos, la tecnología e insumos que utilizamos y especialmente la experiencia y el profesionalismo de nuestros colaboradores del Laboratorio Central, donde se procesan estudios provenientes de nuestras más de 230 clínicas del país. Contar con estos reconocimientos internacionales no solo nos posiciona como una organización comprometida con la excelencia, sino que también reafirma nuestro propósito de brindar diagnósticos confiables y accesibles a millones de personas que, como ustedes, confían en nosotros para cuidar su salud. Químico Mendiola Jiménez, antes de despedirnos, ¿hay algún comentario final que quiera compartir sobre este apasionante tema? Quiero insistir mucho en esa comunicación médico-químico. Si el químico no se acerca al médico, por favor acérquese al químico y pregúntele por sus pruebas, pregúntele cómo la realiza. Es muy importante que conozcan ustedes lo que hacemos en el laboratorio para que así ustedes tengan la confianza en nosotros y sepan que estamos haciendo las cosas de acorde a sus necesidades. Gracias. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento desde su experiencia y compromiso. Y antes de despedirnos, les invito a ver este breve video que hemos preparado para ustedes. Conozca la nueva unidad de imagen molecular PET-CT, un centro de diagnóstico especializado con tecnología avanzada de medicina nuclear que forma parte del sistema Salud Digna y comparte sus mismos valores y calidad, con profesionales altamente capacitados que garantizan una atención óptima y gran capacidad para atender pacientes con 3 equipos PET-CT, interpretación de resultados híbrida a cargo de médicos radiólogos y médicos nucleares especializados en PET-CT. Esto garantiza una mayor certeza diagnóstica para sus pacientes, quienes contarán con sus resultados de manera oportuna, ya sea en físico o en línea. Encuentre una mayor accesibilidad y calidad en diagnósticos por medicina nuclear PET-CT. Nuestro compromiso está con el cuidado de la salud de sus pacientes. Unidad de imagen molecular PET-CT. Espero que hayan encontrado información relevante para su práctica médica. Y ahora sí, para finalizar, en nombre de toda la familia de Salud Digna, hago entrega de un reconocimiento y constancia al químico Andrés Mendiola Jiménez por su valiosa participación con nosotros y por sumarse a esta iniciativa académica con tanto profesionalismo y calidez. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también les recuerdo a todas y a todos ustedes que nos acompañaron que a partir de 24 horas pueden descargar su constancia de asistencia directamente en esta plataforma. Gracias por estar aquí, por seguir aprendiendo, compartiendo y fortaleciendo su práctica profesional. Nos encanta contar con ustedes. Los esperamos el tercer miércoles de cada mes a las 7 p.m. hora Centro de México. Yo soy Jimena Aguilar y fue un gusto acompañarlos. Hasta la próxima.